Saludos y bendiciones, mis hermanos. Les saluda el pastor Michael Chávez desde Nicaragua. Estamos muy contentos de poderte saludar tras estos medios y animarte a que la palabra del Señor sea un alimento fresco, una palabra que venga a alimentar tu alma y tu espíritu. Por eso te animamos a que tú puedas hoy recibir de parte del Señor el óleo de bendición, ese alimento que traemos para ti en esta tarde maravillosa. Yo quiero dirigirte en unas palabras de oración para que iniciemos la exposición o la conversación de esta palabra preciosa y poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por todos aquellos que nos están viendo y escuchando, Señor, tras este medio, sean ellos bendecidos, sean ellos recibiendo, Señor, una palabra del cielo. Una palabra transformadora, una palabra que los llene, que los alimente, una palabra, Señor, llena de mucha vitalidad y sustancia en el nombre poderoso de Jesús. Yo te presento, Dios mío, esta tarde la palabra expuesta. Danos la unción, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral para declararla, Señor, a la grey tuya, a tu iglesia, poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Qué gozo y qué placer poderte saludar y animarte a que en esta tarde tú puedas hoy recibir la palabra que te va a guiar y te va a transformar. Quiero hablarte de algo muy importante en esta tarde y se llama la relevancia del pastor. Yo creo que es importante que tú y yo conozcamos lo que Dios está haciendo en medio de estos últimos tiempos. La relevancia del pastor, una figura necesaria en nuestros días. Por eso, mi querido hermano, vamos a conversar acerca de este tema maravilloso. Creo que la Biblia es tan fascinante, la historia de la Biblia es tan emocionante, tan edificante, tan llena de tanto tesoro, tanta información para tu vida y nuestra vida, bendecirla poderosamente. Y si damos una vista a la historia del pueblo de Israel, nos vamos a encontrar con que la figura del pastor ha sido una figura muy importante, tanto en el desarrollo agrícola como también en el destino de tribus, naciones y pueblos. ¿Por qué es tan importante? Porque la historia misma de las Escrituras nos muestra cómo el pastor era una de las figuras más trascendentales, tanto en la agricultura como en lo espiritual también. ¿Sabes lo que el destino de una nación está en la boca o en el corazón de un pastor? Porque Dios ha enviado a los pastores, Dios ha ungido a los pastores, Dios ha llamado a los pastores a hacer uno de los oficios o servicios más sublimes que pueden existir en esta tierra. Y fíjate bien, cuando nosotros hablamos de pastor, nosotros estamos hablando de alguien que cuida y alimenta, de alguien que está pendiente de sus ovejas, de su rebaño. Ahora lo vamos a traer a nuestros tiempos. ¿Por qué la Biblia menciona tanto? ¿Por qué las Escrituras hablan tanto acerca de la figura del pastor? Yo te quiero llevar a la primera figura pastoral que existe en la humanidad. Nos vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 4, verso 2 al 5. Mira lo que dicen las Escrituras acá. En la Reina Valera Gómez del 2004 dice: y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que en el transcurrir del tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y sus ofrendas, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mirad lo que dice también en el verso 6, cuando dice la Biblia acá en el verso 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás exaltado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás
sobre él, dice las Escrituras. Qué precioso y qué poderoso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, si nos vamos al ausejo, en el verso mismo 7, mirá lo que dice acá. ¿Acaso no andarías con la cabeza alta si bien hicieres, o si hicieres el bien? Como no actúas correctamente, el pecado está a la puerta, al acecho, codiciándote, pero tú debes dominarlo. Qué interesante el contexto, el panorama que nos presenta en esta parte de las Escrituras. Una historia emocionante, vamos a extraer lo mejor de ella. En esta parte aparece el primer pastor de toda la raza humana llamada Abel. Dice que este hombre fue pastor de ovejas y su hermano Caín dice que labraba la tierra. Llegó el tiempo en el que los dos tenían que presentar ofrenda al Señor. ¿Por qué? Su papá Adán comenzó a hablarles, a transmitirle el conocimiento que Dios había puesto en él. Dios había conversado con Adán en años anteriores. Comenzó a platicarle, comenzó a transmitirle acerca de su creador. Es entonces que la Biblia dice que andando el tiempo o en un tiempo determinado, dice que los dos presentaron ofrenda, tanto Abel como Caín. Pero miramos la posición o la actitud que tuvo Abel al presentar su ofrenda. ¿Por qué el Señor en estas palabras menciona mucho acerca de que miró, dice la Biblia, miró Jehová con agrado a Abel? ¿Y por qué la miró a Abel con agrado y su ofrenda? ¿Por qué fue que Dios, él se fijó acerca de la ofrenda, la actitud con la que trajo, con la que presentó? ¿Por qué Dios desde los principios escoge el oficio del pastor, el servicio del pastor? Saben que una de las palabras que tanto viene a mi corazón, o una de las respuestas que viene a mi alma y a mi espíritu, es porque Dios nos dio un corazón especial. El corazón del pastor es un corazón muy especial, mis queridos hermanos. Dios nos facultó, Dios nos habilitó para que este corazón amara a Dios de tal manera que nos despojáramos de cualquier cosa. Por eso la figura del pastor, aún en nuestros tiempos, tiene una relevancia muy importante, al punto que el destino de naciones, tribus, están en la figura o están en la persona del pastor. Qué importante que nosotros entendamos entonces que el Señor desde los inicios de la historia de la humanidad ha venido tratando con la figura del pastor y ha venido trayendo al pueblo de Dios pastores para que les alimenten, para que les llenen, para que los acojan, para que los amen, aleluya. Entonces vamos a observar que se dan aprobaciones divinas para el pastor. ¿Cuáles son esas aprobaciones divinas que Jehová Dios da al pastor? 1, se agradó de su ofrenda. 2, el bien que hace es agradable a Dios. Y 3, la conducta, su conducta, lo aprueba delante del Señor. Entonces, en estos 3 puntos, mira qué interesante, las aprobaciones que Dios da a la figura o al pastor. Se agradó de la ofrenda, del servicio que presenta el pastor. El pastor presenta un servicio precioso, privilegiado, honroso, aleluya. Y dice el segundo que el bien que hace el pastor es agradable. El bien que hace el pastor es agradable al Señor. Y por último, su conducta lo aprueba delante del Señor. Oh, querido hermano, querida iglesia amada, preciosa de Cristo, redimida y comprada con esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Tu Dios te ha escogido pastores conforme a su corazón. Dios te ha escogido a ti, amada, para que seas pastoreada con pastores que Él ha levantado. Porque los tiempos, aunque mudan, aunque cambian, la esencia misma de la figura pastoral, dice la palabra que Dios la preserva, aleluya.
la preserva. Ahora, compenetrándonos un poco más, profundizando un poco más las escrituras, nos vamos a dar cuenta cuando comenzaron a despreciar la figura pastoral, cómo comenzaron a desaprobar la figura del pastor. Yo te quiero llevar al libro de Génesis, capítulo 46, verso 33. En Génesis capítulo 46, en el verso 33 al 34, en la Reina Valera del 60, dice de la siguiente manera: y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería somos, han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Qué importante lo que acabamos de leer. ¿Dónde se da este escenario? ¿Dónde se da esta frase de que dice que ellos abominaban? La abominación es el aborrecer, es el despreciar a los pastores de ovejas. ¿Y quiénes? ¿En qué escenario se dio? En Egipto. Este escenario se da en Egipto. Estas palabras se dan en la tierra de Egipto, en el país de Egipto, en aquel imperio donde Dios había levantado a José como el gobernador de esa tierra. ¿Y qué dice las escrituras? ¿Qué dice la escritura? Dice que los egipcios abominaban a los pastores de ovejas. Abominaban a los pastores de ovejas. Ahora bien, miremos la siguiente parte de este mensaje. Los egipcios no solo aborrecían a los pastores de ovejas, sino que ellos también aborrecían otras cositas que las vamos a ver ahorita. ¿Sabías que también los egipcios aborrecen a los hebreos? No solo a los pastores de ovejas, sino aborrecen a los hebreos, que en este caso o en nuestros tiempos serían los hijos de Dios o la iglesia misma. Qué interesante eso. Si tú y yo nos vamos al libro de Génesis, siempre hablando en el libro de Génesis, en el capítulo 43, en el verso 2, en la Nueva Traducción del Viviente, la palabra de Dios dice ahí: los camareros sirvieron a José en su propia mesa, y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios despreciaban a los hebreos, dice, y se niegan a comer con ellos. ¡Wow! Los egipcios se niegan a comer con los hebreos, se niegan a comer con los hijos de Dios, se niegan a comer y a compartir la mesa con la iglesia. Ahora mira qué interesante. ¿Sabes lo que significa la palabra hebreo en este contexto? Que pertenece al lado opuesto, que vienen del otro lado, que es diferente a todos los demás. ¡Qué poderoso! Esa es lo que significa la palabra hebreo. Ahora bien, los egipcios entonces, en este contexto, ¿qué aborrecían de los hebreos? Los egipcios en este tiempo, ¿qué aborrecen de nosotros? Porque los egipcios es esa parte que más adelante vamos a explicar, es la parte del mundo. ¿Qué aborrecen entonces los egipcios? Los egipcios aborrecen comer a la mesa con los hebreos espirituales, que eres tú y yo, mi querido hermano. Eres tú y yo, mi querida familia del Señor. Aborrecen la Santa Cena. Aborrecen comer con los hebreos espirituales, que en este caso la Santa Cena sería el tribunal del Espíritu Santo. ¡Wow, mis hermanos! No sé, no queremos herir susceptibilidades, pero no sé cuántos tienen amistades egipcias que las defienden hasta el día de hoy. Amistades egipcias que se sienten orgullosos de tener esas amistades. Y dicen ellos, pues se portan mejor los egipcios que los hebreos espirituales. Se portan mejor los del mundo que los de la familia de la fe. Y porque yo he tenido más de una docena de personas que me han dicho, pastor, tengo mejores amigos inconversos que amigos cristianos.
Lo que nosotros ignoramos es en cualquier momento, esta relación es tan volátil, esta amistad es tan volátil e inestable que en cualquier momento las cosas cambian. Porque en el corazón del egipcio no habita Cristo. En el corazón del egipcio no habita el Espíritu Santo. Entonces no hay mucha sinceridad en ellos. Aunque ellos mismos se quieran esforzar, en ellos hay una parte del mundo que aborrece, rechaza la palabra, rechaza al Dios de la palabra. Entonces es muy volátil. Entonces los egipcios aborrecen a los hebreos, no solo a los pastores de ovejas. Y te voy a dar con la otra. Mira qué tremendo. Dice, aborrecen también, ¿sabes qué? Las alabanzas, los diezmos y las ofrendas. ¡Wow! En Éxodo, capítulo 8, verso 26, en la Reina Valera contemporánea dice de esta manera: pero Moisés respondió, no está bien que lo hagamos así, dice, porque ofreceríamos al Señor nuestro Dios lo que para los egipcios es algo repugnante. Mira qué tremendo, mi hermano. No me digas, repugnante es para los egipcios. ¿Qué cosa? Lo que tú y yo le ofrecemos a nuestro Dios. Y si a la vista de los egipcios ofreciéramos en sacrificio lo que para ellos es repugnante, ¿no crees que nos apedrearían? ¡Ah! Mi hermano, que lo que te estaba diciendo, la relación entre los egipcios y los hebreos es muy volátil, muy inestable. No puede haber una confianza como entre familia. Siempre hay un punto neurálgico en el que se encuentra o llega la amistad, que reaccionan de una manera que ellos no van a poder detener lo que son, demostrar lo que son. Por eso al mundo no le gusta lo que tú y yo llevamos o presentamos a la casa del Señor. Los sacrificios de alabanza es una de las cosas que el mundo aborrece. Los diezmos y las ofrendas. Es por esta razón que esta parte que es esencial en el cuerpo de Cristo, en la práctica de fe de la iglesia, es bien atacada. Porque los del mundo nunca van a ver las cosas como lo ven los hebreos espirituales, porque en ellos no habita el Espíritu Santo, en ellos no está la paz de Dios, no está la revelación de Dios. Ellos aborrecen, rechazan, es repugnante para ellos lo que tú y yo ofrecemos a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Qué tremenda esta palabra, mis hermanos. Entonces, en resumidas, todo sacrificio que agrade al Señor es abominación para el mundo. Aleluya. Eso es abominación para el mundo. Entonces, los egipcios aborrecen directamente, 1, a los pastores, 2, a los hebreos espirituales, y 3, lo que a Dios le agrada que tú y yo le sacrifiquemos: alabanzas, diezmos y ofrendas al Señor. Oh, qué maravilloso. Y que oro al Señor porque se te caigan las vendas. Aquellos que todavía defienden a sus amiguitos egipcios, que abras los ojos, porque fue la nación que primeramente expresó el aborrecer a los pastores de ovejas. Son los que no quieren a los pastores. Son los que atacan la figura del pastor, el oficio del pastor, el servicio del pastor. Ellos los atacan, aleluya. Ellos lo rechazan. Ellos no quieren tener contacto con este tipo de figuras divinas, de figuras de un manto ministerial. Por eso el mundo rechaza a los pastores, ataca a los pastores. ¿Por qué? Porque el diablo está interesado en que tú no seas pastoreado, no te alimentes de esta palabra rica, vitaminada, no adulterada, sino que te alimenta tu fe y te fortalece en gran manera. Mira lo que dice con respecto a las funciones del pastor, en la relevancia del pastor en el libro de Ezequiel. Nos vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 34, en el verso 5. En la Reina Valera contemporánea dice el verso 5: y las ovejas andan errantes por falta de pastor, andan dispersas y son fácil presa de todas las fieras
del campo. No me digas, hermano, qué tremenda palabra esta. ¿Cuándo? Cuando hay ausencia de pastor. Y aquí no nos estamos refiriendo a una congregación como tal. Aquí no nos estamos refiriendo a un grupo de personas. Nos estamos refiriendo a naciones enteras. Nos estamos refiriendo a tribus enteras. Nos estamos refiriendo al destino de millones de personas que hoy rechazan la figura del pastor. Oh, mi querido hermano, y mira que te voy a explicar. Errante lo que significa. Errante dice que es huir, vagar, andar de un lado a otro. Andar de un lado a otro. Mira, mi hermano, qué poderoso esto. Dice que los errantes son los que huyen, son los que vagan, son los que andan de un lado a otro. No sé. Oh, mi esposa tiene un dicho acá en Nicaragua que dice: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo no sé si tú estás ahorita diciendo: oye, esta palabra quiero analizarla, quiero rumiarla, quiero comerla, porque es una palabra que trae sustancia y descontamina. Estamos en los tiempos finales donde la iglesia, dice la Biblia, va a ser elevada en el rapto sin mancha y sin arruga. Y estas son unas de las arruguitas que necesita planchar el Espíritu Santo. Esta es una de las arruguitas que necesita el Espíritu de Dios corregir en nosotros. Eso de que andan de un lado a otro, no le huele como esas personas que no tienen iglesia. Ellos van donde hay moveres, donde hay una fluida de los dones del Espíritu de Dios. Entonces ellos van para allá. Y cuando llegaron allá y los confrontó el Señor, se van para el otro lado. Y cuando llegan a otro lugar, los confronta el Señor y se van para el otro lado. Entonces andan errantes porque no quieren pastores. No quieren gente que los pastoree, que les alimente, pero que también, mis queridos hermanos, les diga a dónde tienen que ir, porque es el pastor el que decide a qué pasto darle a la oveja, qué alimento debe de tener, a dónde tiene que ir. La oveja, en otras palabras, está sujeta al pastor, y eso es lo que a mucha gente, a mucho pueblo, no le gusta. Oh, mi hermano, estamos en momentos muy proféticos y puntuales para prepararnos para el regreso de nuestro Dios. Y esta es una de las partes que más debemos nosotros de tener mucho cuidado. Y mira, con respecto a fieras, ¿qué significa fiera? Literalmente es congregación, corriente. ¡Wow! O sea, es un grupo de personas. Los errantes son aquellas personas que no tienen pastor y son presas de corrientes doctrinales, corrientes filosóficas, engañados al punto de ser destrozados. Y eso lo podemos ver en Colosenses 2:8, donde el apóstol dice: cuídense, no se dejen engañar, no sean ustedes engañados por vanas filosofías. Mis hermanos, cuídense, 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 cuídense. Necesitan al pastor en sus vidas. No pueden aborrecer al pastor. No pueden decirle: me repugna la figura del pastor. No queremos pastores. Yo me congrego en la televisión, aleluya. Yo me congrego por la radio. Yo tengo un pastor que no me dice nada. Hago lo que quiero y no me dice nada. No me corrige. No me llama como estoy. No, entonces ese es los errantes. Los errantes que andan ahí sin querer tener pastores en su vida. Quieren andar haciendo lo que mejor le place. Oye, y de repente salen incluso gente que dicen que son pastores. Dice: pues, mi cobertura viene del cielo. Y yo, la verdad, que recibí el llamado de Dios, recibí directamente al que me envió, y yo no necesito cobertura humana. Tengo al Rey de Reyes sobre mí, y yo tengo que ejercer la función ministerial. Oye, yo me acuerdo de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón fueron hombres malos, no se portaron como debían. ¿Y sabe por qué?
porque ellos querían combinar el pecado con el sacerdocio y no querían sujetarse a su papa, a su padre. Ahí lo miraban a Aarón, que ofrecía el sacrificio, degollaba a la víctima, porque ese es el ministerio arónico, el sacerdocio arónico, degollaba a la víctima. Ellos le ayudaban al papá, afilaban los cuchillos y le ayudaban a subir al sacrificio, etcétera, etcétera. Y en su momento ellos dijeron, pues esto no tiene gran cosa que se diga, yo lo puedo hacer hasta más fuerte que mi papá soy. Pero dice la Biblia que un día ellos, sacrificando al Señor, cayó fuego del cielo y los consumió y los mató, dice la palabra. ¿Saben por qué? Porque no podemos nosotros combinar las dos cosas. O somos gobernados por el Señor y somos nosotros sujetos a autoridad, o hermano, prepárese, porque errante va a andar. Y oro al Señor porque no hay errantes acá, no hay errantes. ¿Y sabe qué otra cosa nos llama mucho la atención? El pastor reconoce su rebaño. El pastor reconoce su rebaño. Recuerde que estamos hablando acerca de la relevancia del pastor. El pastor reconoce su rebaño. En Ezequiel capítulo 34, verso 12, en la Reina Valera Gómez del 2004, dice: como reconoce el pastor su rebaño el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. ¡Wow! Mira, mi hermano, dice que él reconoce a los suyos. Él reconoce a aquellos que rindieron sus corazones directamente al Señor ya. Él reconoce a aquellos que son de Él, que le pertenecen a Él. Y reconocer es el intensivo de cuidar. Figurativamente significa inspeccionar, cuidar, mirar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, cuando hablamos de la figura de pastor, tenemos ahí la imagen donde la definición de pastor. Poneme, por favor. Mira lo que dice pastor. Pastor, la raíz primaria, dice cuidar. ¡Wow! Solo con la primera yo me siento dichoso de tener a mi pastor. Aleluya. Yo quiero a mi pastor, amo a mi pastor. Aleluya. Dice cuidar, dice apacentar un rebaño. Y figurativamente, pastor, significa alimentar. Qué bendición es cuando hacemos las reuniones pastorales y están hablando de temas importantísimos. Como soñaba yo por ser pastoreado de esta manera, hermano. Mira, mi esposo y yo nos gozamos, nos deleitamos. Aleluya. Dice que también el pastor es amigo. El pastor se muestra como el amigo. Aleluya. Mira, no, y esto a mí me voló la cabeza cuando yo descubrí o investigué lo que significa pastor. Esto a mí me llenó de cierto gozo, porque dice que también pastor significa entremeter. Alabado de Dios. Mira, entremeter. O sea, Dios, el pastor se te va a meter ahí. Se va a meter donde tú menos lo esperas. Llega el pastor y se te mete, porque Dios lo envió a estorbar el pecado de la familia, el pecado tuyo, el pecado mío. Se le va a estorbar el pastor, porque así, oye, venga acá, no te miré en el matutino, no te miré en el ayuno, no te miré conectado en el servicio virtual. ¿Qué te pasa, mi hermano? Ay, pastor, es que fíjese que yo me sentía... No, olvídate. ¿Cuántos años tenés de ser cristiano? Yo tengo 25 años. No, pues no sos un zángano. No te quisiste conectar porque estabas dormido, porque estabas distraído. El pastor se va a entremeter, hermano. No, cuántas experiencias hemos tenido nosotros que hasta metidos nos han dicho. Ahora yo confirmo que era parte de la función del pastor ser metido, hermano. Mira, entremeter dice que también significa sustentar y apacentar. Aleluya. Sustentar y apacentar. Esto quiere decir que estas definiciones de la palabra pastor, ellos forman una esencia, una sustancia
de la que es necesario en la vida del ser humano. Aleluya. Es necesario el pastor en tu vida, es necesario el pastor en la nación, es necesario el pastor en la congregación, es necesario el pastor en todo momento. Dios lo eligió, soberanamente lo decidió de esa manera. El pastor tiene que existir. El pastor tiene que ejercer su oficio y su servicio. Mira con la relevancia del pastor, porque acuérdate que la relevancia del pastor es el tema. La relevancia del pastor. Mira uno de los puntos importantes. El pastor libra de la boca del león. Oh, Dios amado del cielo. Mira qué interesante. Dice que el pastor libra de la boca del león, que en este caso león es una fiera. Y atrás habíamos hablado de fieras del campo que amenazaban la vida de las personas, amenazaban la vida de los que no tenían pastores. En Amós, ya tenemos ahí, Amós 3:12 dice en la Nueva Biblia al Día, el Señor dice, tal como lucha un pastor, ¡ja! ¡Qué bárbaro! Tal como lucha un pastor con un león para no dejar que se le lleve una oveja. No, qué más literal que eso no podemos. Pero solo logra arrebatarle 2 patas o un pedazo de oreja. ¡Ay, Señor! Así los israelitas que viven en Samaria, oí bien, solo podrán rescatar la mitad de una silla o un tapete de Damasco. Si tú y yo recordamos, los que vivían en Samaria se habían dado o volcado a la idolatría. Se habían olvidado de Dios y comenzaban a hacer cosas que a Dios le desagradaba. Y por eso en esta parte de Amós, una profecía dura para el pueblo de Israel, le dice, pero lo que me gustó fue el inicio del versículo que dice, así tal como lucha un pastor. Mira la figura, tal como lucha un pastor. Con mucho respeto, porque yo honro y creo poderosamente los 5 mantos, en los 5 dones del Hijo. Aquí habla del pastor. Nada más. Pastor. Y si bien nos acordamos de aquel jovencito que se enfrentó a Goliat, llamado David, era pastorcito de ovejas, y dice que él defendía la oveja del león y del oso. ¡Ja! 2 fieras del campo que si te agarran, hermano, que Dios te libre, con Dios te guarde. ¡Ja! ¡Qué bárbaro! Pero dice que el pastor lucha por su oveja, dice. Aleluya. ¿Qué otra relevancia del pastor tenemos? La otra relevancia del pastor es que el pastor defiende a las ovejas del engaño. Y eso es muy importante que tú y yo hoy lo tengamos presente. El pastor defiende a las ovejas del rebaño. En Zacarías capítulo 10, verso 2, en la Nueva Biblia al Día dice, ¿qué necedad es pedir algo a los ídolos? ¡Ah, qué bárbaro! Las predicciones de los adivinos son un montón de mentiras necias. Que con consuelo hay en promesas. ¿Qué consuelo, hay en promesas que no llegan a cumplirse? Judá e Israel han sido engañados por ellos y por eso ahora vagan como ovejas perdidas. Todos los atacan porque no tienen pastor que las defienda. Oh, bendito sea el Señor. Qué relevancia del pastor para una nación entera. Allí Zacarías estaba hablándole a una nación completa y le estaba diciendo el Señor, qué necedad es pedir a los ídolos. Hay gente, mira que te voy a decir algo, hay gente que quiere estar bien con los ídolos y bien con el Señor y no se puede, son necios. Dice, las predicciones de los adivinos, hay mucha gente que hoy en día cree en los adivinos. Qué lamentable es encontrarme una vez. Me encontré con una persona que estaba bien firme en el Señor y a los otros meses lo miré jugando juegos de azar. Estaban jugando la lotería y otras cosas más y se enojaba y decía, nunca me he sacado nada. Y yo, qué tristeza en mi corazón, porque gente que son engañadas y consultan adivinos y van donde el brujo y van a hacer cosas que son abominables para el Señor. Por eso es que dice, Judá e Israel han sido engañados por ellos. Pero ¿quién nos va a librar de ese engaño si no es el pastor? Porque ellos dicen, estos engaños sucedieron porque ellas vagaban como ovejas perdidas y todos las atacan. ¿A quiénes? A las ovejas perdidas. ¿Y quiénes son las ovejas perdidas? Los que no quieren tener pastores.
los que aborrecen a los pastores, los que desprecian la figura del pastor, los que dicen, ya, ¿para qué pastor? No, hombre, yo me cuido mejor solo que con el pastor. No se trata de eso, se trata de un orden divino, de un orden divino. El pastor siempre debe de existir en esta tierra. Miremos la siguiente, dice la siguiente relevancia del pastor. El pastor enseña doctrina sana. Bárbaro, qué tremendo. En Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 34, en la textual tercera edición dice: al desembarcar vio un gran gentío, ¿quién? Jesús, y se le enternecieron las entrañas, ¿no? Esto a mí me pareció así a la misma vez tan tierno como dice la expresión, porque eso fue Jesús que se expresó. Y dice que se le enternecieron las entrañas. En la Reina Valera dice que tuvo compasión de ella. Dice, se le enternecieron las entrañas por ellos. Dice, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahí tenemos a la figura del pastor perfecto, al pastor de los pastores, al gran pastor, a Jesucristo. Dice que sus entrañas se le enternecieron al ver el gentío que venía como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué él se puso tan compasivo con esa multitud? No tenían pastor. Y dice, oye, es necesario que tengan pastor. Quieren ser sanos, quieren que yo les provea, quieren que yo haga milagros, pero no quieren tener pastores. Ay, mi hermano, me duele ver cuánta gente va a las campañas o cruzadas evangelísticas por un milagro. Lo reciben y ya. No hay una relación con Dios. No hay una comunión con el Señor. No hay no guardan la palabra, no cumplen la palabra, porque solo les interesa recibir. Esta gente andaba tras Jesús porque ellos querían milagros, porque ellos querían comer, pero Jesús, como veía, tenía una visión profunda y amplia. Dijo, yo tengo, dice acá, se me enternecen las entrañas, porque no tienen pastor. No importa qué tanto deseo tengan por un milagro mío, por una sanidad mía. Si no hay pastor, creo que ese deseo o eso que los motiva a buscarme pronto va a pasar. Pero el pastor es la figura encargada de que ese anhelo, de que esa búsqueda sea continua, porque él alimenta a la oveja, porque él la sustenta, la apacienta. El pastor, aleluya. Sigamos con otra relevancia del pastor. El pastor da comida saludable a la oveja. ¡Wow! El pastor da comida saludable a las ovejas. En Jeremías capítulo 23, en el verso 4, en la Torre Samán, dice: y crearé para ellas unos pastores que las apacentarán. Y yo puse ahí entre paréntesis que apacentar es dar de comer. Con pasos saludables. No tendrán ya miedo, dice, ni pavor alguno, y no faltará ninguna de ellas en el redil, dice el Señor, aleluya. Así que maravilloso es el Señor, Dios Todopoderoso. Maravilloso es el Señor que hoy nos ha hablado a nuestro corazón. Y yo quiero solo terminar con esta partecita, mis queridos hermanos. Yo quiero terminar con esta partecita porque yo creo poderosamente que Dios ha hablado a tu corazón y a tu vida. En el Evangelio de Juan, mira qué tremendo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, en el verso 11, en la Nueva Traducción del Viviente, dice de esta manera: yo soy el buen pastor. Está hablando Jesús aquí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Está hablando el Señor. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, yo soy el pastor, yo soy la figura representativa de todos los pastores. Yo soy el que hice pastores para ustedes. Yo les envío los pastores
yo les envío a ustedes los pastores, yo soy el que los llamo, el que los unjo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor está aquí para decirte a ti que Él ha enviado a tu pastor, Él ha enviado a tu vida, a ese hombre de Dios, a tu pastora, para ayudarte, para alimentarte, para darte de comer, como dice, para apacentarte, para que no estés sola, para que seas saludable. Y la pregunta aquí entonces es, ¿a quién aborrece entonces Egipto? Que es la figura del mundo. ¿A quién aborrece? ¿A quién aborrece? A Jesús. Recuerde que Egipto es la figura del mundo. Y los egipcios son los que no reconocen el señorío de Cristo. Aleluya. Mira, si nos vamos al versículo 14 de ese mismo Juan, dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Mira, dice que Él las conoce. El Señor te conoce, ovejita del Señor. Tú que tienes ahí el pastor que te alimenta, que te ama, que te cuida. Oye, ovejita, Él te conoce. Él sabe quién eres tú. El Señor mismo vendrá para tomarte en su regazo, vendar tus heridas, cuidarte y llenarte de su paz y de su gozo. Aleluya. Y mira, para ir terminando, esto continúa como buen pastor, como el pastor ejemplar, como el primer y gran pastor de todos, Jesucristo. Él comisiona para que esto se siga haciendo toda la vida hasta que Él regrese. Dice que Jesús se encarga seguir pastoreando en representación de Él. En Juan capítulo 21, verso 15 al 17, en la Usejo, dice, cuando terminaron de almorzar, dice Jesús a Simón Pedro, esta palabra a mí me conmueve siempre, me ha conmovido porque es uno de los momentos más tiernos que Jesús tuvo con el apóstol Pedro y con los que estaban ahí de testigos. Dice, cuando terminaron de almorzar, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le contesta, apacientas mis corderos. Vuelve a preguntarle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le contesta, sé pastor de mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro sintió pena cuando Jesús le dijo, por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces bien que te quiero. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. 3 veces, apacienta mis corderos. A esos recién convertidos necesitan pastores recién convertidos. Ese ímpetu del primer amor, sujétense a sus pastores. Oye, no se sientan los Superman, no se sientan las mujeres maravillas que lo pueden hacer todo. No, necesitan el pastoreo de ese hombre de Dios, de esa mujer de Dios. Necesitan la paternidad, necesitan a esas guías espirituales que el Señor ha puesto en sus vidas. Dice, sé pastor, ahí va el Señor haciendo que se represente la figura del pastor en cada tiempo, en cada etapa y principalmente aún en nuestros días. Sé pastor, Pedro, sé pastor de mis ovejas. Ellas necesitan un pastor. Estas ovejas no solo quieren anhelar un milagro, ellas necesitan un pastor. Aleluya. Y después nos vamos a la siguiente y ya por terminar dice que el apóstol Pedro también comisiona seguir pastoreando. También comisiona seguir pastoreando el apóstol Pedro. Y dice la palabra aquí en Primera de Pedro capítulo 5 verso 12 en la Martín Consejo, dice, apacentad el rebaño de Dios. ¿Y qué es apacentar? Si no es darles de comer, alimentarlos, que están entre vosotros, vigilando. Yo a los hermanos de nuestra iglesia les digo, yo los estoy viendo. Ahí estoy yo pendiente. O sea, porque el pastor se entremete, hermanos, cuidando y vigilando al rebaño. Dice, vigilando, no obligados por fuerza, sino de buen grado, según Dios.
y no por sórdida ganancia, dice, sino con generosidad. ¡Qué tremendo! Y por último, el apóstol comisiona y después dice, la iglesia debe de tener su pastor y ser apacentada. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28, dice, nueva traducción del viviente: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos a ustedes. Qué preciosa palabra del Señor. El Señor mismo nos dice en el libro de los Hechos 20:28, alimenten. Usted, congregación amada, no sea errante. Abrace al pueblo del Señor. Abrace y alimente a su pastor, pueblo del Señor, iglesia de Jesucristo. Abrace a su pastor. Ámelo con todo su corazón. Quiero orar por ustedes en esta hora en el nombre de Jesús, para que sea el poder de Dios trayendo ese amor a sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a este pueblo, Señor, que nos está viendo, Señor, ahí donde ellos están, que reciban la revelación de la figura del pastor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sea tu presencia, tu Espíritu Santo, llenando cada vacío. Señor, no nos hagas errante, no permitas que haga que la generación caínica siga en nuestros días, sino que hoy abracemos al pastor, nos dejemos pastorear, alimentar, corregir, Señor, disciplinar y doctrinar sanamente, para que tu Espíritu de Dios seas recibiendo una iglesia sin mancha y sin arruga. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra te haya bendecido. Comunidad Cristiana Vida en Jesús y sus pastores Michael y Kenia te saludan, iglesia preciosa. Dios te bendiga. Hasta pronto.